Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Laura Muñoz y en nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Comunicación para la Acción, 5 herramientas básicas para desarrollar tu relación con la prensa, que traemos a todos ustedes gracias al apoyo del Fondo Patrimonial legado por Sharon Kent, que es administrado por la Fundación Comunitaria del Sur de Arizona. Les voy a platicar un poquito sobre la Alianza Fronteriza para quienes no nos conocen. La Alianza Fronteriza es una organización binacional. Somos una organización que afiliamos a organizaciones, personas, gobiernos, empresas y apoyamos a esta red de instituciones y empresas a construir prosperidad a través del liderazgo, la colaboración y la filantropía en la región fronteriza de México y Estados Unidos. Y bueno, los invitamos a conocer un poquito más sobre la alianza en nuestra página web, en español o en inglés, y a través de nuestras redes sociales. También los invitamos a que se suscriban a nuestros boletines, que son bimensuales. Tenemos 4 ediciones, 2 en español y 2 en inglés cada mes. En nuestra página web se pueden suscribir a nuestros boletines. Y bueno, les voy a mostrar un poquito cómo participar en este seminario web. Van a ver un panel de control donde tiene una flechita roja. Esa flechita ustedes la pueden usar para abrir y cerrar para poder visualizar la pantalla completa. Van a estar todos en silencio, pero pueden probar su audio. Si no escuchan bien, hay una pestañita donde pueden hacer una pruebita de audio para que ustedes verifiquen si es su computadora lo que está fallando. También la idea aquí es que ustedes usen el micrófono y bocinas de su computadora. Si batallan, pueden usar el teléfono, pueden marcar al número que aparece también ahí en su panelcito de control. Las preguntas, como todo el mundo va a estar en silencio para evitar sonidos ambientales, les pedimos que por favor las vayan escribiendo en la ventanita de preguntas. Esas me llegan a mí y yo se las haré a Jenny en su momento o cuando finalice el webinar. Al final del webinar van a recibir una presentación, este mismo webinar en presentación, para que lo puedan descargar o lo puedan volver a ver o reenviar a quienes ustedes consideren, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les presento un poquito a Jenny Zapata López. Jenny es comunicadora especializada en temas de medio ambiente y cambio climático, licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, y máster en economía social y dirección de entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona. Cuenta con diplomas en administración, desarrollo institucional y procuración de fondos y elaboración de planes de acción climática, entre otros. Tiene estudios y ha recibido oportunidades para hacer pasantías y becas en Estados Unidos. Y bueno, a mí me tocó conocer a Jenny cuando colaboramos juntas en la FECHAC hace ya varios años y también en WWF México. Bueno, también ha sido coordinadora regional de comunicaciones para la Red de Acción Climática, coordinadora global de comunicaciones en 350.org y actualmente coordina comunicaciones para la oficina de Ciudad de México y el Caribe de la Fundación BOL. Entonces, pues, muchas gracias, Jenny, por estar aquí con nosotros. Te agradezco que nos compartas tus conocimientos en este tema y mucho cuando estábamos preparando este webinar, pues que siento que a lo mejor estamos, ahorita tú me corregirás, Jenny, sino que estamos como muy enfocados en otros medios nuevos, en redes sociales y no tanto en los medios tradicionales, ¿no? Entonces de eso se trata este webinar, de cómo fortalecer, si es que ya la tenemos o si no, desarrollar nuestra relación con los medios tradicionales. Entonces, pues bienvenida, Jenny, y adelante. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho por conectarse hoy y pues le doy las gracias a María Laura y a la Alianza Fronteriza de Filantropía por invitarme a compartir este webinar con ustedes. Espero que encuentren estas herramientas útiles para sus organizaciones. Efectivamente, la intención aquí es que se lleven unas bases bien prácticas para la gestión de medios.
Pues bueno, la idea es que esto sea tan práctico que todos los ejemplos que van a ver son pantallazos de archivos con los que yo he trabajado o de diferentes actividades en las que me ha tocado involucrarme. La mayoría son de hace un par de años, durante el proceso de organización e implementación del sexto Foro Mundial de la Bicicleta, que se realizó en la Ciudad de México y que fue un evento fue un evento muy grande, tuvimos como a 20,000 personas a lo largo de una semana y se implementó de manera autogestiva totalmente por colectivos y promotores del uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México. Entonces, eh, muchas de estas experiencias vienen de un lado más activista, sí de mi experiencia en las organizaciones sociales, pero también de esta vía un poco más activista, que a veces es un poco más guerrillera, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que les voy a mostrar realmente son elementos muy básicos, pero por lo mismo son bien fundamentales para la gestión de las relaciones públicas de una organización. Y por relaciones públicas me refiero a toda aquella publicidad y cobertura de medios que podemos obtener sin comprar como tal un espacio publicitario. Entonces eso es importante, porque pues si en algo somos buenos en las organizaciones es en buscar la gratuidad, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en esto, puntualizar conceptos, sí como apuntó María Laura, nos vamos a enfocar en medios tradicionales, es decir, prensa, radio y televisión, dirigiéndonos a sus espacios noticiosos. Pero también pues tomando en cuenta que actualmente prácticamente todos estos espacios conllevan uno o varios canales digitales, ¿no? Porque pues el periódico tiene su página web y él tiene su cuenta de Twitter y tiene su sección en Facebook y a lo mejor hace un podcast y a lo mejor ya integra otros mecanismos audiovisuales o desde Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aquí nosotros le vamos a apuntar, digamos, a la parte editorial, a la parte de generación de contenidos de todos esos medios, con la idea de que podamos salir tanto en el noticiero como en el periódico, como en estas publicaciones de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues estas 5 herramientas son las que ven en la pantalla en este momento. Y bueno, pues, ¿por qué nos vamos a enfocar en medios tradicionales? Y quiero ser muy clara que no los estoy ponderando como más importantes que las redes sociales. Simplemente es parte del trabajo que tenemos que hacer para comunicar nuestras organizaciones y nuestras causas. Bueno, les estoy en estos momentos hablando desde la Ciudad de México y está pasando atrás de mí se compran colchones, así que una disculpa si escuchan dijo una amiga de Estados Unidos que era el llamado a oración mexicano, el llamado a oración chilango. Pero bueno, espero que no interfiera en el audio. Bueno, como les comentaba, el trabajo enfocado en medios tradicionales no pretende sustituir eh, una estrategia de redes sociales, tampoco pretende sustituir el trabajo de cabildeo que nos toca hacer muchas veces desde las organizaciones, ¿no? El hablar con el diputado, el enviar un estudio a tal o cual oficina, esa gestión uno a uno que a veces hay que hacer también cuando ya estamos hablando de incidencia en políticas públicas. Entonces, es un complemento porque puedes generar una digamos, una imagen pública positiva que te puede en un momento dado servir para formar una masa crítica que apoye tu causa, que apoye tu iniciativa, que apoye tu campaña. Entonces es eso, tú vas generando una opinión pública favorable, te vas acercando, vas creando un criterio en la gente afín a tu causa y entonces a lo mejor a la hora que te toque movilizarlos, bueno, pues entonces ya van a estar un poco más sensibilizados, ¿no? Y más informados. Entonces, la recomendación básica siempre, sobre todo para quienes trabajamos con recursos limitados, es ser bien estratégicos. La comunicación debe tener un objetivo, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Para qué queremos decirlo? Y también debe tener un público definido. ¿A quién se lo queremos decir?
En términos de activismo, esto significa muchas veces no solo a quién le queremos decir que cambie una ley o que implemente alguna nueva regulación, alguna modificación. Entonces, ese pues será el diputado, será el político, será el poder ejecutivo, pero pues muchas veces no vamos a tener la capacidad de llegar al poder ejecutivo. Entonces, lo que hacemos es tratar de movilizar a un público, a un sector del público que sí va a ir a presionar al Poder Ejecutivo. Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta, ¿no? O sea, tenemos un objetivo como organización, pero también hay un objetivo de comunicación que puede no ser el mismo, pero sí tiene que ir a empujar a que se logre el objetivo que tenemos como organización. O sea, al final, la comunicación siempre va formada para impulsar nuestra causa y para impulsar nuestro trabajo y para impulsar nuestra misión en términos mayores, ¿no? Entonces, bueno, en esto los públicos definidos, bueno, pues los medios tradicionales generalmente nos permiten llegar a un público más adulto, por supuesto que incluye a estas personas en posiciones de poder político, a estos tomadores de decisiones y también pues a lo mejor a este sector que puede en un momento dado generar un montón de presión en Twitter, que últimamente es una buena herramienta a veces para desatorar cosas, ¿no? Entonces, alguien que se toma el tiempo de leer un periódico de entrada, pues es probable que tenga la disposición como de conocer más o entender mejor de lo que se está tratando el tema, ¿no? Y eso es importante para nuestras organizaciones porque muy frecuentemente los temas que estamos poniendo en la mesa son temas complejos. O sea, no es un tema se produjeron 60,000 automóviles y se emplearon a 300,000 personas, sino hay un montón de fuerzas, de incidencias, hay temas de discriminación, hay temas políticos delicados, a veces hay información compleja, ¿no? Que hay que explicar, como en el tema de cambio climático, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de mercados de carbono, cuando empezamos a hablar de las contribuciones nacionalmente determinadas, etcétera, etcétera. O sea, no es algo que de entrada la gente entienda a la primera, ¿no? Necesitas explicarlo. Entonces, eso es también importante en cuanto a la posibilidad que nos da la prensa tradicional, porque no son 140 ni 280 caracteres, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser más elocuentes y de explicar más ampliamente nuestro proceso. Por supuesto, el reto es que llegar a estos medios implica diversos recursos, ¿no? O sea, comprar un espacio en prensa, pues generalmente puede ser un costo prohibitivo para muchas de nuestras organizaciones y además yo considero que no es la mejor manera de gastar los recursos con los que contamos, que generalmente son bien limitados y bien acotados. Y luego también como organizaciones es un reto pues medir el impacto, ¿no? ¿Cuánta gente te lee en realidad? Pero pues bueno, aquí volvemos a la justificación de que va a haber quienes sí te lean para entender y por eso sigue siendo importante hacer el esfuerzo de informar a través de estos medios, ¿no? Y finalmente, pues el otro punto es que a diferencia de las redes sociales, pues aquí tienes un canal unidireccional, ¿no? Tú comunicas al público, bueno, comunicas a un reportero y de ahí va al público, pero no de regreso. Entonces, a veces no se nos puede perder si no estamos como muy clavados en esto, pues parte de la retroalimentación, ¿no? Aunque no del todo y siempre también es importante saber leer cómo la prensa se está tomando nuestra propia información. Pero bueno, al final de lo que se trata es de hacer que nuestro trabajo sea una noticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace a una noticia? Bueno, pues una noticia es un hecho relevante, novedoso o inusual, ¿no? Es un acontecimiento importante, es decir, es algo que puede o que debería ser de interés para toda la gente, ¿no? En comunicación decimos que no existe el público en general, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que debemos ser estratégicos y debemos saber a quién queremos dirigirnos para que nos done, a quién queremos dirigirnos para que modifique una política, a quién queremos dirigirnos para que nos facilite un espacio, ¿no? Entonces, pero sin embargo tendría que ser algo que como un poco en esta
en este mito del sentido común, deba ser se pueda considerar de interés para un público amplio. Debe ser interesante, es decir, debe atrapar la atención, debe interesar, pero también debe conmover o emocionar, ¿no? Debe conectar. En términos de proximidad, bueno, pues los sucesos de los que estamos hablando van a ser más interesantes para el receptor mientras más cercanos le sean, mientras más conocidos le sean sus protagonistas, ¿no? Cuando hablamos de prominencia nos referimos a que si hay personas importantes involucradas, si hay algún dato importante involucrado, la noticia produce mayor interés. Cuando hablamos de oportunidad, bueno, nos referimos a la rapidez con la que se dé a conocer algo y que le puede sumar valor noticioso, ¿no? En estos días está cocinándose el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, a la hora que se vote y se publique, hay un montón de organizaciones que están esperando como la versión final para hablar de su análisis y que están analizando diferentes aspectos. Si hay dinero para fracking, que va a generar más emisiones de carbono, o si se reduce el presupuesto de cultura, o el de medio ambiente, o el de tal o cual dependencia, o que todo el dinero se va para Pemex, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí se vuelve una carrera, porque todos esos temas son importantes, pero quienes salgan primero a plantear su demanda, a hacer su señalamiento, tienen mejores posibilidades que quienes se tomen 2 o 3 días para terminar su análisis y entonces se pierda como entre un montón de otras opiniones y comentarios y reacciones, ¿no? Bueno, el tema del conflicto es también algo que interesa, ¿no? Donde hay un conflicto, pues bueno, pues se genera interés, ¿no? Todos nos paramos así a ver los golpes, ¿no? Cuando hay una pelea. Entonces, pero también nos permite ver un suceso desde ángulos distintos, ¿no? Porque incluso nos permite entender lo que está en juego y tomar partido, ¿no? Y bueno, pues finalmente la relación directa con la vida de las personas tiene que ver con las consecuencias de lo que se está contando, ¿no? Cómo puede afectar a las personas. Y bueno, les cuento un poquito de la foto esta. Esta foto es una acción que hicimos en WWF cuando el desarrollo de Cabo Cortés, que era un proyecto hotelero español, amenazaba Cabo Pulmo, que Cabo Pulmo es considerado el acuario del mundo, así lo nombró Jacques Cousteau, y bueno, es un área marina protegida en la península de Baja California, donde hay una cantidad de, bueno, que permite que se mantenga el equilibrio de la vida marina en una amplia región, o sea, tiene un impacto global Cabo Pulmo. Entonces, bueno, este hotel amenazaba, WWF no es una organización activista, entonces que queríamos hacer, pues tomar una posición al respecto, pero tomar una posición de una manera como constructiva, propositiva. Nuestra sede internacional estableció ahí una plataforma para juntar firmas en apoyo para solicitar que se cancelara el proyecto de Cabo Cortés. Cuando obtuvimos 12,000 firmas, lo que hicimos fue ir a entregar esas firmas, pero lo hicimos de una manera en la cual invitamos a todos estos niños de una escuela que es una escuela donde, bueno, pues hay hijos de muchas personas extranjeras, de algunos diplomáticos, etcétera, pero entonces era como esta cosa de los niños del mundo, ¿no? Teníamos una diversidad de orígenes nacionales de estos niños. Entonces los llevamos a entregar, ellos fueron quienes entregaron la petición, una de las niñas leyó la petición y al presidente Calderón en ese momento era, y bueno, como verán, pues es una foto poderosa, ¿no? Entonces era así como los niños, la nota era: los niños del mundo le piden al presidente Calderón salvar Cabo Pulmo. Entonces, esto fue muy al principio de la lucha por Cabo Pulmo. La lucha por Cabo Pulmo duró muchos meses, pero eventualmente vino Greenpeace con una gran campaña. Ellos sí recolectaron como, no sé, 300,000 firmas o algo así. Pero a la vuelta de 8 meses, cuando finalmente se cancela Cabo Pulmo, la foto que vuelve a sacar la prensa es esta misma, ¿no? Entonces, ahí tienes
el poder de una acción y de una imagen, ¿no? A lo mejor no fue la mega noticia, pero aquí lo que tuvimos fue una acción, una acción visualmente muy poderosa, ¿no? Y bueno, ahí más al ratito retomaré un poco de esto de las acciones. Bueno, pues lo básico aquí en las organizaciones, una, digamos, queja permanente es que la prensa no cubre la información que generamos, ¿no? Que pareciera que no se interesan. Sin embargo, cuando tenemos estas grandes conferencias anuales, como las que organiza el CEMEFI o la FECHAC, ¿no? Y que vamos al panel de periodistas, porque siempre hay un panel de periodistas, las personas de la prensa lo que te dicen es que las organizaciones no les dan información, que hay una, pues que pues sí, que no fluye la información de las organizaciones hacia ellos o que no fluye profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tenemos buscar? Que debemos buscar, pues toda organización debe tener a un responsable de comunicación. Eso es importante. No necesita, a lo mejor nuestra organización no es tan grande como para tener a un coordinador de comunicación permanente de planta, pero sí debe haber una persona o a una persona que se dedique específicamente a eso, pero sí debe haber una persona que sea responsable de esto y que todos en la organización también sepan que cuando hay una pregunta de prensa se le debe dirigir a esa persona. Eso es importante. En una organización es como una disciplina interna que hay que promover, bueno, que no ande todo el mundo dando declaraciones a la prensa porque luego todos tenemos, a veces aunque todos trabajemos en lo mismo, tenemos entendimientos distintos de las cosas y la versión institucional debe haber una persona que la conozca, ¿no? Y que la maneje. Entonces, por eso lo marco como responsable al cuadrado, ¿no? Porque no es solo que recaiga sobre esa persona la tarea, sino que esta persona debe tener clara esa función, debe conocer la información que puede compartirse con la prensa y debe transmitirla adecuadamente. No es que sea la única persona que va a hablar con los medios, pero sí tiene como esta función de encaminar la información, de decir, bueno, te voy a comunicar con fulanito de tal, que es el experto en psicología infantil, o con sutanito de tal, que es el experto en protección civil, ¿no? Según el tema, según el caso que sea. Pero bueno, sí tiene que ir como sí tiene que haber esa conducción, ¿no? No tiene que saberlo todo siempre, pero es bien legítimo también decir, ese tema no lo trabaja nuestra organización, o de momento no contamos con estos datos, pero siempre hay que ofrecer una alternativa, ¿no? Entonces, o lo diriges a la organización que sí trabaja ese tema, lo pones en contacto con un colega que sí tenga la información, o le dices, bueno, ahorita no traigo el dato, pero te lo mando en la tarde, te lo doy mañana, o sea, y cumplir, ¿no? Y eso es fundamental, es generar, pero al final lo más recomendable es generar una dinámica de periodicidad en la generación de información, ¿no? Pónganse un objetivo de voy a enviar un boletín de prensa por mes. No todos los van a retomar, pero se van a ir metiendo ustedes en el radar de la prensa, ¿no? Y eso es bien importante porque al final, cuando haya un tema de niños, te van a ir a preguntar a ti, porque tú eres el experto en temas de infancia, o porque tú eres el experto en temas de derechos humanos. Entonces, de pronto, no sé, en WWF estaba, no sé, el tsunami o el sargazo y pues me hablaban a mí, ¿no? Ahí en Chihuahua y pues, no, pues de entrada yo en esa oficina no manejábamos esos temas y entonces sí hay como una ética mínima de no hablar de los temas en los que no trabajamos directamente, pero entonces siempre tienes que buscar como con quién le puedes poner en contacto al periodista y eso va a ir generando esta relación de confianza que es la que tienes que construir a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos buenos voceros también. Entonces, y voceras, así es, eso es bien importante. Al final voy a hablar un poco más de este tema de la visibilización de las mujeres en el trabajo de las organizaciones. Pero bueno, es importante sí mantener siempre este equilibrio, ¿no? Que no sea un club de Toby. De hecho, hay ya un hashtag
en redes sociales, entonces cada vez que se da una foto de un presidium, de un panel, de una conferencia donde hay solo hombres, es como, Club de Toby. Entonces eso es algo que es importante tener en cuenta. Hay que tratar de ser diversos, representativos. Las comunidades a las que atendemos son comunidades diversas y eso lo tenemos que reflejar nosotros en nuestra comunicación. Entonces, bueno, tu vocero o vocera debe estar preparado para hablar sobre el tema, ¿no? Y debe estar preparado también para regresar al tema cuando el reportero quiera desviarlo. Debe ser alguien que pueda compartir un tema con pasión, ¿no? No debe dar respuestas así hipotéticas, no debe hablar de temas de los que no conozca, pero sí es importante que tenga una buena preparación en términos del tema, en términos de qué le puede preguntar un reportero, ¿no? Ese es algo que también es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer antes de una conferencia de prensa, o sea, contemplar las preguntas difíciles, o sea, no nos ceguemos a que no son nuestros amigos los reporteros, no son nuestros enemigos tampoco, no son, no, pero debemos contemplar que nos van a hacer una pregunta difícil. Es que si hay un tema en la agenda pública que a lo mejor no tiene que ver directamente con nosotros, pero que se relaciona con aquello en lo que trabajamos, o si hay un interés de pegarle a una persona y quieren usarte a ti para hacerlo, debes estar preparado para regresar a tu tema, ¿no? Y bueno, para eso hay una serie de muletas lingüísticas que se pueden usar, que pues pueden buscar seguramente en internet. Bueno, entonces, ya una vez que identifican y designan a su portavoz, pues como les decía, y como comunicadores, pues hay que construir esta relación con la prensa, ¿no? Hay que estar disponibles para ellas o ellos, no a su disposición, que conste, pero sí ser un recurso para la prensa, a quien vengan a preguntarle cada vez que haya algo relacionado con salud, o con niños, o con medio ambiente, aunque no sea directamente relacionado con su trabajo, su organización, ¿no? El otro punto básico, bueno, pues son sus bases de datos, ¿no? Entonces yo aquí les voy a mostrar un poco lo que es una lista de medios. Después de aquí al Smart Guy por aquello de la protección de datos. Pero bueno, aquí más o menos estas son como las categorías que debemos considerar, ¿no? Obviamente necesitamos el nombre del medio, necesitamos, yo les recomendaría, aunque como verán aquí no lo hice así, pero es bueno usar una columna para el nombre y una columna para el apellido. Les recomiendo que hagan su lista en Excel. Luego nos creamos ciertas fobias mentales y no, yo no uso Excel, no, yo no hago esto. No, la verdad es que Excel es la forma más práctica de gestionar una base de datos de prensa y bueno, una base de datos en general. Pero bueno, les recomiendo que hagan una columna para el nombre y una columna para el apellido. ¿Esto por qué? Pues porque esto facilita mucho la vida cuando su lista crezca, porque la meta es que su lista crezca, ¿no? Entonces, a veces conseguimos listas de otras organizaciones o a veces para algún evento combinamos nuestra lista de prensa con una lista de invitados más amplia o a veces queremos hacer un mensaje personalizado, ¿no? Combinando correspondencia en Office o con sistemas como MailChimp que lo permiten hacer en los correos y entonces pues que diga estimada Rocío, pues no da la misma impresión que estimada Rocío Zapata, ¿no? O sea, es como realmente pareciera, o sea, te da esa impresión de que sí de veras es algo más personalizado, ¿no? El tipo de medio, pues a veces es importante porque según la actividad que tengas, pues va a ser más relevante que venga a la tele. A la tele, pues obviamente busca imágenes poderosas, ¿no? Entonces de pronto, pues conferencias de prensa y nomás caritas de gente hablando, pierden su atractivo, puede perder su atractivo. Entonces, es importante pues que tú identifiques qué es radio, qué es tele, que a lo mejor es un portal web de noticias, pero bueno. También el tema de la fuente puede ser medio relativo, ¿no? Porque con la precarización que han venido sufriendo la labor de los reporteros, ya todos son cada vez más generalistas y todos cubren todo. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la Fundación BOL, donde yo trabajo, tenemos dos ejes fundamentales. Uno es derechos humanos y otro es medio ambiente. Entonces, no todas
las actividades son interesantes para todos los reporteros que yo tengo en mi lista, ¿no? Entonces, entonces es importante enfocarnos en aquellos, o sea, enfocarnos estratégicamente en aquellos a quienes va a ser de más interés la información. Eso también es bueno porque también los reporteros están continuamente recibiendo boletines, invitaciones, etcétera. Entonces, si empiezan a ver que tú les mandas cualquier cosa que no les interesa, que no es su tema, pues también pueden tender a ignorarte, ¿no? Aunque, como dije, la meta es que nuestra lista crezca, también debo puntualizar que es más importante la calidad que la cantidad. O sea, no necesitamos una lista de cientos y miles de reporteros, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Chihuahua, en la FECHAC, yo enviaba directamente mis invitaciones y boletines al jefe de redacción en el periódico El Heraldo y tenía, pues, más o menos la certeza de que iba a designar a un reportero, ¿no? Para la actividad. En cambio, en el diario, yo sabía que a mí, que el que le tocaba cubrirme, por cómo estaban organizados internamente, era el reportero que cubría la fuente de negocios. Entonces, muchas veces yo lo contactaba directamente, ¿no? Ya al reportero. Pero bueno, esto es algo que vas identificando en el camino. Luego, bueno, para convocar a medios, esta es la segunda herramienta. Bueno, pues la convocatoria a medios es define tu objetivo o los pasos básicos, digamos, pues es que definas el objetivo de tu evento, para qué los vas a convocar, para una rueda de prensa, para una acción, que es como estas actividades, ¿no? O sea, yo convoqué a la prensa para este evento, para esta actividad en Los Pinos, enfatizando pues que va a haber una oportunidad de foto, de qué va el evento, ¿no? De qué va la actividad. Debes identificar a la persona indicada para enviarle la información, como les decía antes, pues el productor del programa, el jefe de información, el reportero de la fuente, etcétera. Nombra tu evento, eso es importante, ¿no? Definir como qué va a haber. Va a haber una presentación del informe de la investigación, no sé, de la investigación que la organización Familia Pasta de Conchos, el informe de 12 años de la organización Familia Pasta de Conchos, ¿no? Sobre los mineros atrapados. Bueno, entonces ya entiendo qué hay, ¿no? Crea interés sin quemar tu nota. Cuando invitas a los medios, tú les dices, bueno, voy a presentar el informe, no les voy a decir lo que dice el informe, porque si les digo lo que dice el informe, ya no van a ir al evento. Si va a haber alguna cosa visual, a veces hay algún performance, a veces se hace una acción, no sé, digo, todas estas acciones en el caso, por ejemplo, pensando en Chihuahua, ¿no? Muchas veces se realizan actividades en el contexto, pues, de la cruz de clavos, ¿no? Entonces, eso generalmente tiende a dar alguna imagen fuerte, ¿no? De este memorial de las mujeres que han sido asesinadas, es la cruz de clavos, creo que no todo el mundo puede conocerla. Entonces, es eso, ¿no? Hay que agregar una notita donde diga este evento generará imágenes de interés para camarógrafos y fotógrafos. Esa es como la leyenda estándar que pueden poner, ¿no? Y aquí, bueno, pues un ejemplo de justo la invitación a medios que circulamos en la conferencia de Hábitat 3 que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. Yo tuve la oportunidad de organizar una conferencia de prensa en el espacio de prensa de Naciones Unidas para presentar el sexto Foro Mundial de la Bicicleta, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta estructura de cómo invitas a la prensa, ¿no? Una noticia, una información debe de responder a las preguntas básicas, ¿no? Que son estas: ¿qué, cuándo, dónde, quiénes, por qué? Entonces, en una invitación le das como esta entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una pequeña introducción. Bueno, pues somos los ciclistas que estamos en Hábitat 3 y vamos a presentar el sexto Foro Mundial de la Bicicleta que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México del 19 al 23 de abril. Entonces, ¿qué? Pues es la presentación internacional del sexto Foro Mundial de la Bicicleta, ¿no? Es un poco lo que decía arriba, pero en nombre.
¿Cuándo? Pues el miércoles, bueno, la fecha ahora. Ya en estos tiempos de globalización, luego es importante especificar la hora de dónde, ¿no? La ubicación con todos los datos necesarios, ¿no? Bueno, es en la sala de prensa de la conferencia que está en tal edificio o en tal ala, ¿no? O dar el domicilio del lugar donde va a ser. Pero sí tienes que asegurarte que lleguen, pues. ¿Quiénes? Bueno, pues quiénes van a ser los voceros que van a dar la conferencia de prensa. Bueno, pues ahí estamos, las 3 personas. ¿Y por qué? Bueno, pues hay una pequeña explicación, ¿no? Aquí, bueno, pues el Foro Mundial de la Bicicleta es el mayor y más importante evento mundial a favor del ciclismo y la movilidad activa. ¿Ok? Aquí usamos un superlativo que siempre es una buena estrategia, ¿no? A la gente le gusta decir que es el primero, es el más grande, es el más importante, es el sin precedentes. Entonces, bueno, en la medida que sea cierto, aprovecha esas características de tus eventos para promocionarlos, ¿no? Bueno, luego hablamos de acciones atractivas para la prensa y bueno, una acción a lo mejor no es tan relevante para todas las organizaciones, sobre todo para las organizaciones más tradicionales, pero luego es un buen método para ganar visibilidad, ¿no? Y para llamar la atención de los medios y del público. Entonces, una acción como la entendemos desde el activismo, pues es una forma de atraer la atención a un tema, pero también es como de poner contra la pared a alguien en el poder, ¿no? Por algo que hizo o por algo que está dejando de hacer, ¿no? Aquí, pues, el mayor ejemplo de todo esto era Gandhi, ¿no? Implementando su desobediencia civil, ¿no? Desobedecer la ley para señalar, pues, que es injusta, ¿no? Que la ley es injusta, ¿no? En las últimas semanas, pues, hemos visto un montón de ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Estas de maestros que forman una cadena humana para salvaguardar a sus alumnos de secundaria que están protestando de los pacos, ¿no? De los carabineros de Chile, ¿no? O esta, por ahí seguramente también la vieron en redes, esta de la soprano que durante el toque de queda desde la ventana de su condominio canta el derecho a vivir en paz, ¿no? O la gente que sale a las calles a cantar y bailar durante el propio toque de queda, ¿no? Entonces es como, es una acción que pone en un dilema a la autoridad, ¿no? Sí, la gente le reta, les está retando, está incumpliendo algo que, pues, que ellos establecieron de una forma, pero políticamente para ellos también seguramente el detenerles o castigarles al hacer esto va a ser más costoso, ¿no? Entonces, pues hay muchos ejemplos. La fotografía es de la República Glaciar, una iniciativa de Greenpeace que fue un día, sacaron estas fotos para enfatizar que los glaciares no tenían protección jurídica, a pesar de que son la mayor reserva de agua dulce de Latinoamérica. Los glaciares chilenos no están contemplados como una fuente de agua y no había una protección jurídica de quién era esa agua o a dónde iba. En Chile la ley de aguas pues da concesiones a perpetuidad y es bastante privatizadora, entonces pues era una preocupación latente. Estos cuates de Greenpeace se arman su república glaciar y un día se rentan una limo, le ponen banderitas y llegan al Palacio de la Moneda a dejar a dejar las cartas credenciales del embajador de la República Glaciar. Entonces se hace un escandalazo en medios porque por ahí algún diputado tiene a bien enojarse porque cómo era posible que estos secesionistas están instaurando una república dentro del territorio chileno, ¿no? Entonces el cuate pues no entendió nada, pero le abrió la puerta al plantear este debate públicamente desde el poder. Abrió la puerta para que se abriera la discusión y para que la gente se diera cuenta de que sus glaciares estaban desprotegidos y que eran que son la fuente de agua del futuro, ¿no? Entonces ahorita ya está en proceso una ley para dar certeza jurídica al agua de los glaciares. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo estas acciones creativas pueden ayudar a llamar la atención de la prensa. ¿Qué no hacer en estas acciones? Pues más de lo mismo, ¿no? Locura es hacer siempre lo mismo, hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, bueno, no sé si haya por aquí alguien del Ejército de Salvación, pero bueno, pues que los niños estén cantando en un supermercado seguramente no va a ser noticioso, pero si a lo mejor, no sé, llevas a
a los niños a cantarle a, no sé, a alguien que está haciendo una huelga de hambre, o a lo mejor ahí ya se da otra dinámica y entonces ahí sí ya hay una atracción para la prensa, ¿no? Evita las acciones que no sean de interés visual, porque muchas veces tu mejor posibilidad de aparecer en la prensa es con una foto, ¿no? Entonces, si no ofreces algo que fotografiar, descartas esa posibilidad, ¿no? Como esta de Cabo Pulmo, ¿no? Lo que quedó fue la foto de los niños afuera de los pinos en una no protesta, porque justo era lo que no era una protesta, pero era un llamado al presidente, a la escuela se lo planteamos como un inicio a la formación de una mentalidad de ciudadanía activa en los niños. Entonces, o sea, que fue fue algo planteado muy constructivamente, ¿no? Pero pues fue muy, muy efectivo. También las acciones sin drama, es decir, una acción donde ya desde el principio sabes lo que va a suceder, pues bueno, no tampoco es llamativa, ¿no? Es como el más de lo mismo que hablaba yo al principio, ¿no? Entonces, es importante que en estos procesos también siempre considerar qué puede salir mal, ¿no? Que pueden malinterpretarse. Digo, más allá de que el escalador que trepa la columna del ángel para colgar el banner de Dino al fracking se puede caer, que sí, y que puede ser desastroso, pero también qué puede ser malinterpretado, ¿no? Que puede ser visto mal por la gente. Bueno, cuando hacemos una acción, cuando tenemos un evento, cuando queremos anunciar algo, es importante que hagamos un boletín de prensa, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco lo que debe tener un boletín de prensa. Idealmente un boletín de prensa debe ser de una página, pero ahorita también les voy a enseñar un ejemplo que no es lo que debe ser, pero bueno, ya les contaré, pero bueno, el primer párrafo es lo más importante. Tu noticia completa debe estar o sea, toda la información que quieres dar debe estar en el primer párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debes responder el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. El primer párrafo tiene que decir, bueno, pues ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? Idealmente es que sean párrafos cortos, de máximo 6 líneas. Debes dar datos y citas, que alguien dé un comentario puede ser algo poderoso y puede ayudar a aterrizar algunas cuestiones. Entonces, datos, citas cortas, enunciados cortos y directos, evita la voz pasiva, los antropomorfismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en vez de decir, ciudadanos realizarán una marcha con el fin de señalar, no, o sea, ciudadanos marcharán para enfatizar o para exigir tal cosa, ¿no? O sea, sé directo en tu lenguaje. Los antropomorfismos es, la Universidad Nacional niega, no sé, niega acusaciones de acoso sexual. Pues no, la Universidad Nacional no niega, yo con la pena, yo nunca he oído hablar a la Universidad Nacional, ¿no? Lo que hay es autoridades universitarias, hay funcionarios, hay no sé, grupos, ABCD, están nuestras organizaciones, están los directivos de las organizaciones, pero entonces, que hablen las personas. Las instituciones no hablan, las organizaciones no hablan, las OSCs no hablan, no hablamos, entonces, quienes hablan son las personas que están al frente de esas instituciones. Entonces, siempre colocar la voz y colocar la acción en la persona correcta. Evitemos los acrónimos, si es así, pues expliquémoslos, ¿no? Las siglas, evitemos los tecnicismos. Esto, bueno, pues yo que trabajo con temas de cambio climático es muy complejo, pero sí es importante, ¿no? De pronto se crea esta ceguera de taller y entonces nos acostumbramos a hablar siempre como en estos términos bien técnicos que no siempre funcionan, ¿no? Evitar los calificativos y los superlativos. O sea, sí, antes hablé de que sí debemos decir, es el primero, es el más grande, porque en la medida que sea cierto, ¿no? O es la primera vez en Latinoamérica que se realiza, es la primera vez en México, es la primera vez que se crea una alianza entre tal y tal y tal, bueno, está bien. Pero no adjetives por adjetivar, ¿no? O sea, la información para prensa debe ser información, pues, digamos, objetiva. Y entonces, ya me voy a apurar. Y entonces,
pues evitemos eso, ¿no? Digamos, me refiero, no digamos, hay varios, muchos. ¿Qué es muchos? Muchas personas protestaron, muchas personas que son 10, son 100, son 1000. Entonces, dejemos que la gente califique, nosotros demos la información, ¿no? Describamos, pero no califiquemos. Bueno, evitemos cifras largas, nombre y cargo es suficiente, la persona, no, evitémonos los licenciados, doctores, etcétera, etcétera, etcétera. En el boletín de prensa debe estar escrito como debería aparecer en la prensa. O sea, tu máximo éxito es que no le cambien ni una coma, que lo copien y lo peguen. Ese es el máximo éxito de un boletín de prensa. Entonces no puedes hablar en primera persona, no puedes decir, organizamos este evento con la finalidad, a menos que sea una cita, ¿no? Que el director de la fundación dijo, organizamos este evento para que más gente venga. Ok, pero si no, el boletín no puede hablar en primera persona. Y lo que se puede eliminar, bórralo. O sea, sé súper económico en las palabras y siempre regresa a tu causa, ¿no? Porque puedes estar organizando una cena, puedes estar organizando un desfile de modas, pero entonces al final tienes que recordar que tu prioridad es la salud de los niños, que tu prioridad es la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Bueno, este es un poco este fue el boletín de prensa del lanzamiento del foro. Es muy largo porque justamente teníamos que dar una idea general de una semana de eventos. Entonces, bueno, pero bueno, aquí verán al principio, el comité organizador dio a conocer en conferencia de prensa que el foro se realizará en tal fecha, en tal lugar, y que es el acontecimiento ciudadano global más importante a favor de la bicicleta. Ok, entonces, bueno, ya. Después vamos desarrollando, pues, que esperamos a tantas personas, que el eslogan es bla, bla, bla. Vamos describiendo las actividades, nombramos a los conferencistas importantes y al final los organizadores enfatizaron que el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano produce múltiples beneficios de salud, económicos, ambientales y sociales, etcétera, etcétera. Entonces regresamos a nuestra causa. Sí vamos a tener un evento padrísimo, sí va a venir un montón de gente, sí va a haber muchas actividades, pero esto es para impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, eso es, siempre regresamos. Bueno, y sé cordial y profesional con la prensa, sé cuidadoso con tu ortografía y plantea las cosas en tus términos, no los plantees, esto de desafiar la narrativa dominante es importante, no utilices el enfoque de tus oponentes, sino el tuyo propio, ¿no? Y siempre estructura tus mensajes como problema, solución, acción. Este es el problema, estas son las soluciones, o la solución que nosotros proponemos es esto, y por eso invitamos a la gente a hacer esto. Entonces, siempre incluye un llamado a la acción en tus mensajes. Cuando tienes un evento más grande, puedes hacer un paquete de prensa, ¿no? Este te permite, pues, integrar mucho más información, y te da la opción de que lo puedes a lo mejor ahí cabildear con un reportero o aliado para que haga un reportaje más amplio de tu tema, ¿no? Entonces, en un press kit puedes incluir pues un archivo más a fondo con información, con mensajes clave, con antecedentes de lo que tú quieres plantear. En el caso del evento, pues con una agenda detallada, materiales multimedia de respaldos, biografías de los protagonistas o de los voceros. Entonces, por ejemplo, este es el índice del paquete de prensa, ¿no? Entonces tenemos mensajes clave, antecedentes y objetivos, actividades, sedes, conferencias magistrales, una cápsula informativa sobre el tema de los 200 años de la invención de la bicicleta que se conmemoraron en 2017, numeralia del evento, recursos que a la derecha pueden ver pues logotipos, incluye todos los logotipos, videos, materiales, fotos, a veces algunos mensajes para Twitter y Facebook. Entonces, todo eso le permite a lo mejor a un reportero más concentrado, pues, generar un artículo más detallado y también te permite a ti cuando estás en el multitasking, ser más rápido o sea, es como dirigir al reportero ahí está la información, vas, ¿no? Bueno, finalmente monitorea, esto es importante, guarda los datos de, pues sí, monitorea, bueno, analiza cómo van las cosas con la prensa, ¿no? Guarda la información, es importante, pues así, medio,
no sé si geográficamente tienes cubres un área más amplia, pues el lugar donde se publicó la nota, la liga del artículo, la fecha, el título, quién lo escribió. Aquí tópico, pues puede ser alguna notita que te sirva a ti como para ver puntualmente para dónde se fue la nota. Y bueno, este monitoreo te permite hacer análisis en más niveles de cómo va tu relación con la prensa, ¿no? Puedes ver qué temas o eventos les resultan más atractivos, puedes ir llevando un registro de quién cubre qué tipo de actividades o noticias para identificar quiénes son los reporteros que te van siguiendo, los que son más afines a tus temas, los que puedan ser más críticos. Esto es lo que les gusta a los reporteros, ¿no? Plantéales las noticias, plantear controversia, esto de los rankings, las comparaciones, las cifras, ¿no? Les da la sensación de que hay un dato, ¿no? México es el tercer país en tal cosa, ¿no? O las cifras de violencia contra las mujeres han crecido tanto, ¿no? Entonces, todas estas conexiones le dan vías de entrada al reportero para construir una historia. Recuerden que los reporteros no son expertos en nuestros temas, entonces no seamos sutiles, no escondamos la historia para que ellos la encuentren, no son Superman, aunque la imagen diga lo contrario. Entonces tenemos que ser bien claros y bien asertivos en la información. Y bueno, finalmente quería añadir esta reflexión del lenguaje incluyente porque también es un tema que cada vez más vemos en nuestro trabajo. El lenguaje incluyente es una decisión política y es una acción afirmativa, ¿no? Entonces, lo que buscamos es visibilizar a grupos históricamente subrepresentados. No se trata de que a partir de mañana todos digan, empecemos a hablar de les periodistas. Realmente lo más difícil es escribir bien siendo incluyente, pero lo que hace es cuando nosotros, por ejemplo, en la fundación, yo evito mucho usar esto de las X o el les, amigues y compañeros, porque no se lee bien. Si tú estás leyendo algo, te brinca y te incomoda como lector. Entonces, lo más difícil es escribir bien y asegurarse de visibilizar a las mujeres, de visibilizar a las comunidades indígenas, de hablar de ellos con respeto en los términos que sean correctos, a las personas con discapacidad. Y bueno, pues es una decisión editorial, pero tienes que tomarla conscientemente, eso es muy importante. Y bueno, ya 2 minutos más tarde de lo previsto, abro el espacio para las preguntas. No, no te preocupes, Jenny. La verdad es que ha sido súper bueno, súper enriquecedor el contenido que nos presentas y aparte de experiencia directa en varias organizaciones internacionales y bueno, pues te agradecemos mucho que nos compartas. La verdad es que eres una verdadera experta, me encantó el webinar y tenemos muy buenos comentarios del público. Quería, una Rosy Montaño de Mexicali, de Cadenas de Ayuda, nos pide que si puedes poner la diapositiva del punto 2, por favor. La que sigue a la lámina de la lista de contactos. No sé también, Rosy, si quieras alguna explicación especial de esta diapositiva. La convocatoria de prensa. A ver si comenta algo, Rosy. Bueno, mientras te voy haciendo otra pregunta. Sobre los mejores horarios y días para hacer una rueda de prensa y si hay que darles comida a los medios. Eso es como relativo. Los mejores días son de martes a jueves. Yo recomendaría un horario aquí en la Ciudad de México, mi experiencia, de pronto puedes hacer desayunos, pero bueno, pues un desayuno te implica una infraestructura y como pues tener una preparación, tener recursos, tener muy controlada la lista de quiénes van a ir, porque si no, te puedes quedar con mucha comida o te puede faltar mucha comida o algo así. Entonces, eso es un trabajo más cuidadoso de invitación y confirmación, como cualquier evento, como cuando haces cualquier desayuno, obviamente vas a invitar y vas a confirmar y vas a asegurarte de tener más o menos una idea de cuántas personas va a haber. Pero no es obligatorio alimentarlos en realidad. O sea, si haces algo a las 9 de la mañana o a la 1 de la tarde, sí es más de esperarse que les des de comer, pero si es a las 10, 11 de la mañana, yo diría que ese es el horario ideal, 10, 11 de la mañana para una conferencia de prensa. Si es un desayuno de prensa, 9:30, en mi experiencia a las 9 no llegan.
Pero bueno, a lo mejor está aquí como cosa de Ciudad de México, pero 9:30 está muy bien. Pero 10, 11 de la mañana está perfecto. Sí está bueno que tengas café y agua, o sea, no necesitas alimentarlos, pero sí está bueno que les ofrezcas un traguito de agua, ¿no? Como a cualquier ser humano en este mundo. Los viernes es pésimo día para mandar información, ya está todo el mundo como disperso. Los lunes también como que vienen llegando y es fácil que se te pierda algo entre todo lo que se acumuló el fin de semana. Los fines de semana no son buenos porque muchas veces solamente hay guardias en las redacciones, entonces no se dan abasto, no tienen suficientes cámaras para ir a los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, si no lo gestionas como muy en corto desde antes, es muy difícil que te cubran. Ok, muchas gracias, Jenny. También otra pregunta es, a lo largo del año, ¿cuántas actividades más o menos puedes hacer con los medios, o sea, entre rueda de prensa y invitaciones a otros eventos? ¿Cuál es como una buena, digamos, un buen promedio de actividades a las que invites a la prensa, o depende también de que tengas tú, pues, nota, ¿no? Sí, bueno, sí, obviamente tienes que invitarlos a algo que les sea relevante, porque sí, o sea, no quieres entrar en esta dinámica de los invito por invitarlos o les mando por mandarles y ellos también se ponen en esa dinámica de, ya llegó esta invitación que no es importante y que no vamos a ir, ¿no? Entonces, pues sí es importante que tengas buenos eventos. Yo tuve hace poco una experiencia donde sí tuve 3 ruedas de prensa así 15 días de separadas una de otra y ya la tercera fue un fracaso. Entonces, de temas más o menos relacionados que tenían que ver con industrias extractivas y con minería y con fracking y cosas así, incluso hasta teníamos gente de las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, pues sí, las primeras 2 fueron muy bien, pero ya la tercera se perdió en el limbo, ¿no? Y yo lo entendí perfecto, porque sí, también lo traté de contener aquí internamente en la organización antes de realizarlo, pero bueno, pues no, era ese el momento porque era cuando coincidía la gente y las cosas y no hubo de otra y pues el resultado fue malo. Entonces, sí, no los satures demasiado, pero si los invitas una vez al mes o por lo menos un par de veces al año, ¿no? Yo pensaría que por lo menos cada 3 meses deberías de tener algo con prensa. Y bueno, pues ya de ahí para el real, pues ya dependerá de tu capacidad de generar información y de las actividades, de la dinámica de tu organización, porque pues sí, ahí sí varía según lo que trabaje cada quien. Gracias, Jenny. Otra pregunta, ¿cómo me relaciono con un medio nuevo? Pues eso también, y me pasó mencionárselo, pero cuando empiezas de cero, pues empiezas de cero, agarras el teléfono, buscas en la página web, les mandas un correo, dices, hola, soy de tal organización, me gustaría enviarles información, me gustaría invitarlos a un evento, ¿a quién me puedo dirigir? O sea, así. Con un medio nuevo, pues con alguien que no conoces, ¿cómo lo haces? Pues les llamas y te presentas, ¿no? O les escribes un correo y te presentas, ¿no? O los contactas por direct message en Twitter, o les mandas un inbox en Facebook, o haces todo hasta que te contesten, porque a veces no te contestas, intentas una y otra y ninguna funciona, ¿no? Pero sí, o sea, la base de datos de prensa hay que iniciarla, a veces hay que iniciarla de cero y hay que iniciarla así, ¿no? Agarras el periódico, buscas el teléfono, llamas, preguntas. Tan, tan. Ok, muchas gracias. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y bueno, pues también nada más un último comentario, que te quieren invitar a Baja California para que des allá algún taller, algún curso. Entonces, bueno, pues le pasamos tus datos a Rosy, Rosy Montaño, que es consejera de la Alianza Fronteriza y está en cadenas de ayuda para México, allá en Mexicali, Tijuana y esta región. Entonces, bueno, pues nada, no Sí, nos queda llévenme. más que, ¿perdón? Sí, llévenme. Con mucho gusto. Claro, sí, sí, Rocío, te pasamos los datos de Jenny con mucho gusto. Nada más quiero comentar que el siguiente webinar vamos a tener a Ana Nora Peters, que ella es de Monterrey, y va a ser el 5 de diciembre con el tema de qué buscan las empresas en sus proyectos de RSE. Entonces, bueno, pues cordialmente invitados, les avisamos cuando tengamos
pues, la información y el registro. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Jenny, muchas gracias también a ti, principalmente por compartir todos tus conocimientos. Yo creo que vamos a hacer otro webinar sobre otro tema de comunicación que es tan importante darle visibilidad a nuestras organizaciones. Y ahora que vienen, por ejemplo, los tiempos del informe anual y con el inicio del año, ¿no? Que, bueno, la difusión siempre debe ser estratégica, entonces, pues que nos dé otra repasada, Jenny, sobre otros temas, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Con mucho gusto, muchísimas gracias a todas y todos por conectarse y por quedarse. Gracias. Y bueno, para concluir, nada más también otro agradecimiento al Fondo Patrimonial de Sharon Kent, que administra la Community Foundation for Southern Arizona, que, bueno, pues hace posible estos seminarios. Muchas gracias por su participación y que tengan muy buen día. Les reitero que les va a llegar un correo al finalizar con la grabación de este webinar y las diapositivas. Gracias a todos. Hasta la próxima.